Quiero hablar ahora de Venezuela, porque el secretario de Defensa y contratado por la administración Trump, tras un DUI, Pete Hegseth, ha anunciado la Operación Lanza del Sur, lo que significa que el USS Gerald Ford se encuentra ahora en la zona de operaciones del Caribe. Este es el portaaviones más grande de Estados Unidos y se une a toda una flota de combate con submarinos nucleares y destructores. Los B-52 pueden despegar desde Puerto Rico y se están realizando maniobras en Trinidad y Tobago. Y aquí está Lindsey Graham intentando vender la guerra al público estadounidense. Básicamente así es como se está vendiendo la guerra al público estadounidense. Y supongo que tengo que acercar la imagen. Sí, así es. And I guess I have to zoom in here. Yes, you do. I have to zoom in to see it myself. Tengo que acercar la imagen para verlo yo mismo. Debería hacerlo con la voz de Lindsey Graham. Soy Lindsey Graham. Déjame tomar una copa de rosado rápidamente. Eso es absolutamente chispeante. Para quienes se preguntan qué está pasando en Venezuela, deben entender que el presidente Trump se toma muy en serio detener al Estado narcoterrorista de Venezuela para que deje de envenenar a los estadounidenses con drogas ilegales. El presidente Trump también cree que Maduro es un líder ilegítimo. Suena como si uno de sus asesores hubiera escrito esto. Un líder ilegítimo cuyos días están contados. Estoy de acuerdo con la evaluación del presidente Trump sobre la situación en Venezuela. No considero a Maduro un líder legítimo, sino más bien un narcotraficante que ha sido acusado en los tribunales de Estados Unidos. Bush padre derrocó al líder panameño Noriega en circunstancias similares. Hay un califato de la droga en nuestro propio patio trasero que incluye a Venezuela, Colombia y Cuba. Me alegra mucho que el presidente Trump esté decidido a poner fin a este reinado de terror. Cuanto antes se vaya Maduro, mejor para el pueblo de Venezuela y para Estados Unidos. Eso es América primero. Y según la encuesta de Reuters Ipsos que salió hoy, el 21% del público estadounidense apoya a Lindsey Graham en una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. 21%. No sabía que había tantos gusanos, escuálidos y contratistas de defensa en Estados Unidos. Es un número grande, pero en realidad es una minoría muy pequeña de estadounidenses la que apoya a Lindsey Graham en eso. Y la mentira son las drogas. La guerra contra las drogas. Pero fíjate cómo desliza la palabra califato. Califato de la droga. Ajá. Eso es porque van a intentar afirmar que Venezuela tiene células de Hezbollah y apoyo iraní dentro de su territorio, y que en realidad representa una amenaza para Estados Unidos, cuando la mayoría de los estadounidenses ya han terminado con eso. No se creen las mentiras sobre las armas de destrucción masiva. Saben que Venezuela no representa ninguna amenaza para Estados Unidos. Esto tiene que ver con el petróleo, los contratos, el saqueo y el neocolonialismo, con aplastar a un gobierno independiente que no recibe órdenes del régimen estadounidense. Pero la mentira son los cárteles, que Nicolás Maduro dirige un cártel de la droga, que es un narcoterrorista, y que utiliza las drogas como una forma de terror, como si el fentanilo que entra en Estados Unidos fuera enviado por Maduro. Se dice que es el jefe del cártel de los soles. Esa es la designación emitida por el Departamento de Justicia bajo el exagente de la CIA, William Barr, quien fue fiscal general durante el primer mandato de Trump, para poner una recompensa de $15 millones por la cabeza de Nicolás Maduro. Ahora son 50 millones, o quizá 25 millones. Creo que son 50. Sí, lo duplicaron. Sí, el cartel de los soles no existe. Es una mentira gigantesca. ¿Por qué no ha habido? O sea, no parece que los medios de comunicación tradicionales, como The Washington Post o The New York Times, estén tan entusiasmados con esta guerra como lo han estado en el pasado. Aunque han contribuido a vilipendiar a Venezuela y a la revolución bolivariana, y de alguna manera han creado impulso para esta guerra,
no parecen tan entusiasmados con ella, pero ninguno de ellos ha invertido energía periodística en explorar las mentiras que sustentan esta intervención. Y la gran mentira es el cartel de los soles. ¿Qué quiero decir? Ya lo hemos denunciado antes, ya hemos hablado de ello antes, pero quiero seguir destacándolo. Muestra en pantalla lo que el exdirector de la Administración para el Control de Drogas le dijo a Mike Wallace. Este envío de droga, cortesía de lo que él llama narcotráfico por parte de la CIA, en asociación con la Guardia Nacional de Venezuela. Aunque los rumores sobre la implicación de la CIA en el narcotráfico habían circulado durante años, nadie en el gobierno de Estados Unidos había acusado públicamente a la CIA de este tipo de delito. No es el tipo de acusación que alguien en el gobierno haría sin pensarlo detenidamente. Estás diciendo que se introdujo de contrabando 1 tonelada de cocaína en los Estados Unidos de América. Por la Guardia Nacional Venezolana, en cooperación con la CIA. Eso es exactamente lo que parece haber ocurrido. Hasta el mes pasado, el juez Robert Bonner era el director de la Administración para el Control de Drogas, la DEA. El juez Bonner nos explicó que solo el director de la DEA está autorizado para aprobar el transporte de cualquier narcótico ilegal, como la cocaína, hacia este país, incluso si es la CIA quien lo introduce. Déjame explicarlo de esta manera, Mike. Si esto no fue aprobado por la DEA o por una autoridad policial competente en Estados Unidos, entonces es ilegal. Se llama tráfico de drogas. Se llama contrabando de drogas. Así que lo que estás diciendo, en efecto, es que la CIA violó la ley. Así de simple. No creo que haya otra forma de justificarlo, suponiendo, como creo que podemos, que hubo cierto conocimiento por parte de la CIA, al menos cierta participación en aprobar o tolerar que esto se hiciera. El juez Bonner dice que llegó a esa conclusión tras una investigación secreta de 2 años llevada a cabo por la Oficina de Responsabilidad Profesional de la DEA, en cooperación con el propio inspector general de la CIA. ¿Y qué motivo tenía la CIA para promover este contrabando de drogas? Bueno, la única justificación que se ha ofrecido es que esto podría proporcionar información valiosa sobre drogas relacionada con los cárteles colombianos. Más de la mitad de la cocaína de los cárteles colombianos cruza la frontera con Venezuela en su camino hacia Estados Unidos y Europa. En la década de 1980, la CIA recibió el mandato del entonces presidente Reagan de desarrollar inteligencia sobre los cárteles de la droga colombianos. Así, la CIA, junto con la Guardia Nacional de Venezuela, estableció una operación encubierta de contrabando de drogas en territorio venezolano que pudiera gestionar el transbordo de la cocaína de los cárteles colombianos en su ruta hacia el mercado. El plan consistía en infiltrarse en el cártel, y funcionó, ya que la operación encubierta de la CIA y la Guardia Nacional acumuló rápidamente más de 1,5 toneladas de cocaína, que fue introducida de contrabando desde Colombia a Venezuela en camiones, y luego almacenada en el Centro de Inteligencia Antinarcóticos de Caracas, financiado por la CIA. El comandante del centro y hombre de la CIA en Venezuela era el general de la Guardia Nacional, Ramón Guillén Dávila. Intenté trabajar junto a él. Bien, esto continúa durante un tiempo. Ramón Guillén Dávila. Volvamos allí rápidamente. Espera. Mira, este es Ramón Guillén Dávila, y lleva un parche con un sol en uno de sus brazos. Ese era un símbolo que usaban los oficiales de la Guardia Nacional venezolana. Todo esto fue antes de Hugo Chávez, antes de que Chávez llegara al poder, bajo el sistema de gobierno proestadounidense. Creo que este informe es de 1993, de Mike Wallace, cuando Sun 60 Minutos a veces informaba sobre la CIA, no en nombre de la CIA. Guillén era el principal agente de la CIA en la Guardia Nacional venezolana, y crearon este cartel para enviar drogas a Estados Unidos, supuestamente con fines de inteligencia.
And they gave the name Cartel of the Suns to the Y le dieron el nombre de Cártel de los Soles a este cártel simplemente por los parches que llevaban aquellos miembros de la Guardia Nacional anteriores a Chávez. Así que todo eso del Cártel de los Soles es algo que fue creado por la CIA para envenenar a Estados Unidos. Quiero decir, ¿a dónde fueron esas 20 toneladas, en realidad, creo que 22 toneladas, de cocaína que enviaron a Estados Unidos? Fueron a parar a las narices de los estadounidenses. Y ahora simplemente se ha rehabilitado todo esto para apuntar contra Venezuela, de modo que puedan justificar posibles ataques de decapitación contra Nicolás Maduro. Ya sabes, matar a sus líderes, montar una operación tipo Noriega. Así que es una mentira gigantesca. Es una mentira al nivel de las armas de destrucción masiva, que si los medios estadounidenses dijeran la verdad, recordaría a los estadounidenses cómo la CIA envenenó nuestra propia sociedad en los 80 y 90. Bueno, eso es lo que quería decir sobre esto. Realmente muestra el desprecio que la gente de la administración Trump tiene por los medios, o al menos lo fácil que les resulta engañarlos, porque son tan perezosos con esta propaganda. Están reciclando un cartel con el que la CIA solía trabajar para ahora impulsar esta campaña de cambio de régimen contra Maduro, afirmando falsamente que él es el jefe de ese cartel, y confían en que los medios estadounidenses simplemente no los van a verificar, como tú has hecho. Incluso has mostrado un fragmento de una de las instituciones periodísticas más reputadas que existen, o al menos lo que solía ser. Y aún así, esto no cala. El gran público no ha visto esto ni lo sabe. Se informó sobre el hecho de que Tulsi Gabbard básicamente apartó a los analistas de inteligencia que contradecían las afirmaciones de la administración Trump, ¿verdad? Quiero decir, eso se ha publicado. Sí, esto trata sobre la otra gran mentira, que Maduro controla una banda criminal llamada Tren de Aragua y que ha utilizado a los migrantes para invadir Estados Unidos, para atacar a América a través de una ola migratoria. Cuando todos sabemos que las olas migratorias fueron creadas por las sanciones estadounidenses que destruyeron el sector petrolero de Venezuela y empobrecieron a su población. Según un informe de inteligencia estadounidense desclasificado en abril, Maduro no tiene control sobre el Tren de Aragua. De hecho, básicamente lo neutralizó con sus propias fuerzas de seguridad en Venezuela. Entonces, ¿qué hace Tulsi Gabbard? Despide a los 2 oficiales de inteligencia que emitieron ese informe para mantener la mentira, de modo que Trump pueda promulgar la ley de insurrección de extranjeros para llevar a cabo deportaciones masivas, pero también para justificar un asalto militar a Venezuela, algo a lo que Tulsi Gabbard solía oponerse muy públicamente, y que la hacía algo única. De hecho, Trump utilizó esas credenciales que tenía Tulsi Gabbard por ser contraria a la guerra, al cambio de régimen y a la politización de la inteligencia, desde Irak hasta Siria, para ayudarle a ser elegido. ¿Y cómo le devuelve el favor? Va y básicamente preside una nueva manipulación, un nuevo engaño de cambio de régimen, y utiliza la credibilidad que ella había construido entre algunos sectores para impulsar eso. Sí, y quiero decir, probablemente debería hacer un reportaje completo sobre esto, pero esta administración y la gente que la rodea han estado vinculadas con gobiernos del narcotráfico durante años y años. Quiero decir, este es Lindsey Graham. Mira la cara de Lindsey Graham. Está como, mira a este hombrecito de aquí. A los viejos tiempos. Sí, Joe Lieberman. sí, es como la hidra de 3 cabezas de los neoconservadores. Joe Lieberman, John McCain y Lindsey Graham. Y están recibiendo a Álvaro Uribe de Colombia, el presidente colombiano, en Estados Unidos, el señor Plan Colombia. Álvaro Uribe era básicamente un narcotraficante con apariencia de presidente. Y a Estados Unidos le encantaba porque se alió con los paramilitares de derecha para aplastar a las FARC, a las rebeliones campesinas y a los izquierdistas urbanos. Al principio, fue el jefe de la Autoridad de Aviación
y como tal, autorizaba vuelos para Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Su predecesor había sido asesinado por intentar detener los vuelos. Y luego, cuando el ministro del Interior llegó e intentó detener los vuelos, came in and attempted to stop the flights, he was killed. Álvaro Uribe somehow survived. lo mataron. Álvaro Uribe de algún modo sobrevivió a su mandato como ministro de Aviación. Cumplió 2 mandatos, y luego trajeron a Iván Duque, que básicamente fue el sustituto de Uribe para ejercer su tercer mandato. Y Uribe estaba vinculado con todo tipo de mafiosos colombianos. Duque era muy cercano a Rubio. Uribe es muy cercano a Rubio. Les encanta este tipo. Era una especie de pieza clave del programa estadounidense en Colombia. Por eso, creo que fue Hugo Chávez, se refirió a Colombia como el Israel de Sudamérica. Y de hecho, esto fue algo que apareció en un análisis de la Agencia de Inteligencia de Defensa sobre los principales narcotraficantes de Colombia. En 1991, Uribe figuraba entre los importantes narcotraficantes colombianos. Esto no tiene fin. Marco Rubio ayudó a sostener a Juan Orlando Hernández, de Honduras, quien ahora cumple cadena perpetua en una prisión federal de Florida por narcotráfico. Fue el presidente de Honduras que encabezó el régimen golpista después de que Estados Unidos ayudara a organizar un golpe militar contra Manuel Zelaya, el presidente legítimamente elegido de Honduras, y básicamente instauró una narcodictadura de facto. Mira todas las fotos de Marco Rubio pasando el rato con Juan Orlando Hernández, apoyándolo, del mismo modo en que apoya, vaya, se me fue la cabeza, bueno, apoya a Daniel Noboa en Ecuador. Daniel Noboa, jefe de la empresa naviera Bonita Fruit, la compañía naviera Noboa. Él era el jefe de envíos. Constantemente aparecen titulares sobre cocaína enviada en cajas de plátanos, Bonita hacia Europa y Estados Unidos. La mayor parte de la cocaína y el fentanilo, aunque principalmente la cocaína, que entra en Estados Unidos, llega desde el Pacífico a través de Ecuador. Ecuador ha sido invadido por los cárteles del narcotráfico. La sociedad se ha desestabilizado y Rubio es muy cercano a Noboa, un multimillonario nacido en Miami. Y luego está Bukele en El Salvador, amigo íntimo de Rubio. Rubio tiene una relación estrecha con Bukele y con muchos miembros de la oposición venezolana que claman por una guerra de Estados Unidos contra Venezuela, a quienes Wyatt Reed y yo expusimos en nuestra nueva investigación sobre el golpe mercenario de 2020 en Venezuela. Están asesorando a Bukele. Pero aquí está lo más loco sobre Bukele. Se le ha atribuido ser un héroe de la guerra contra las drogas, que ha aplastado a la Mara Salvatrucha, la MS-13, en El Salvador. Bien, ¿recuerdas cuando los migrantes venezolanos, varios aviones llenos, fueron enviados al SECOT, el centro de tortura de máxima seguridad en El Salvador, y fueron humillados públicamente por la policía antidisturbios salvadoreña camino a esa prisión, cuando Venezuela estaba solicitando su regreso, repatriaciones directamente a Venezuela? Eso formaba parte de un acuerdo en el que básicamente la administración Trump pagó a Bukele para que recibiera a esos venezolanos, creando una exhibición sádica para la base MAGA. Y a cambio, Bukele consiguió que altos dirigentes de la MS-13 fueran enviados de vuelta desde Estados Unidos, donde se habían convertido en informantes que la DEA y el Departamento de Justicia utilizaban para desmantelar redes de cárteles y pandillas dentro del país. Así que Trump sacrificó al Departamento de Justicia para complacer a Bukele. ¿Y por qué quería Bukele que esos dirigentes de la MS-13 regresaran a El Salvador? Es decir, ya estaban en prisiones estadounidenses, ayudando a la inteligencia y a las fuerzas del orden de Estados Unidos. ¿Por qué los quería? Porque había hecho acuerdos secretos con ellos. En realidad, estaba colaborando con la MS-13. Es un hecho bien establecido y quería asegurarse de que fueran silenciados en su prisión SECOT, que nadie volviera a oír hablar de ellos. Así que los recuperó, y ellos no delataron su asociación con Bukele. Esto sigue y sigue.
Marco Rubio, no le llamamos Narco Rubio por nada. Quiero decir, esto ha sido, si sigues incluso los medios corporativos en español, es un hecho público que Marco Rubio vivía en la casa de su cuñado, Orlando Cecilio, el hermano de su esposa, Bárbara Rubio, en Miami, cuando Orlando Cecilio era uno de los cocaine cowboys de allí. Lo detuvieron por traficar toneladas de cocaína. Le preguntaron sobre ello en Univision. Univision. Y entonces se entera que Orlando Sicilia, Le está preguntando a Rubio sobre ello mientras se postulaba para presidente. He's asking Rubio about it while he was a presidential candidate. Y diciendo, ya sabes, que esto ya ha sido informado por Univision. su familia. Lo entiendo perfectamente, pero la pregunta es, ¿cómo Está diciendo que los votantes y los periodistas tienen derecho a saber si alguien está vinculado al narcotráfico, alguien con quien tú estás relacionado y que es un narcotraficante. someone who is linked to drug traffic, that you're linked to who is a drug trafficker? And Y Rita Furisto. Dices, FDA file temego primero file. talk to me first. Like he feels like he's being ambushed. Siente que le están tendiendo una emboscada, así que se puede ver a Rubio perdiendo los nervios porque le pregunten esto. So, you can see Rubio's just freaking out about being asked about this. He should be asked about it now that the drug war is front and center. Deberían preguntarle al respecto ahora que la guerra contra las drogas está en primer plano. Quiero decir, no se me ocurre un grupo de personas menos creíble para librar esta guerra. Y mira, ¿quién va a llegar al poder? Va a ser una auténtica prostituta corporativa. No uso ese término solo como una forma de denigrar a María Corina Machado, sino por lo que está diciendo. Básicamente, está declarando, ante una conferencia empresarial en Miami, en el Adam Smith Center for Economic Freedom, donde Juan Guaidó es profesor, que va a vender Venezuela a las corporaciones multinacionales si llega al poder a lomos de un tanque. Multinational corporations if she rides to power on the back of a tank. $1.7 trillion. Una oportunidad de 1,7 billones de dólares, no solo en petróleo y gas, que es enorme y cuyas oportunidades conocéis porque abriremos todos los sectores de exploración, transporte y refinado a todas las empresas, sino también en minería, en oro, en infraestructuras y en energía. Nuestra red eléctrica tiene actualmente un potencial energético de 17 gigavatios que necesita ser rehabilitado, especialmente para la tecnología y la inteligencia artificial. To be rehabbed, certainly for technology and AI. She looks crazy. She looks like Parece loca, como una conserje desquiciada para cualquiera que quiera saquear Venezuela. De eso se trata todo esto, además de aplastar un movimiento revolucionario. Puedes llamarlo socialista, la gente lo hace, y sin duda hay fuertes corrientes socialistas en el chavismo, en la revolución bolivariana, por supuesto. Pero en su base, también es simplemente nacionalismo. Se trata de un pueblo que reclama sus propios recursos para su propio beneficio. Y han sido atacados financieramente por las sanciones estadounidenses y ahora por el ejército de Estados Unidos por intentar hacerlo. De eso se trata todo esto. Hay tropas estadounidenses en Trinidad, a pocos kilómetros de Venezuela en este momento. Los pescadores trinitenses están oyendo drones sobrevolar. Creo que estamos en vísperas de una guerra. Y no se oye ni se ve suficiente resistencia ante esto. No hay protestas, no hay mucho debate público. Una resolución del Senado, which elects unanimidad to students y Ravenswent rechazada, es menant de que traps mi case. Eso es todo. 51 Republicans voted against it. That's it. And now Trump is Y ahora, Trump ha enviado este enorme portaaviones, el Gerald Ford, a la región. Y mira, no estoy seguro de lo que pasa por la cabeza de Trump, de lo que quiere hacer, pero claramente esa publicación de Lindsey Graham que mostraste antes, ese es el intento de Lindsey Graham de mantener a la gente alineada y de intentar convencer a la base MAGA de que esto es algo positivo, de seguir adelante con el cambio de régimen en Venezuela. Y supongo, ¿cuál era el objetivo de todo esto? Trump admitiendo abiertamente que sí, ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA.
No es como si el New York Times lo hubiera descubierto en una gran exclusiva, es porque la administración Trump quería que lo publicaran. Así que aquí hay una operación psicológica en marcha, en la que intentan fomentar la desestabilización en Venezuela para que el gobierno se derrumbe desde dentro. Eso no está ocurriendo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Quiero decir, pensaban que quizá, ya sabes, como hizo el ejército estadounidense en 1964 con Brasil, podrían provocar una especie de contrarrevolución de derechas en las calles y un golpe militar llevando a los militares a las costas de Venezuela. Pero eso tampoco parece estar funcionando. Y por eso Lindsey Graham mencionó la opción Noriega: entrar realmente y secuestrar a Nicolás Maduro, lo cual sería bastante difícil de hacer, teniendo en cuenta las defensas en múltiples capas de Caracas. Quiero decir, Caracas tiene defensas aéreas a su alrededor, tiene capas de defensa militar, así como la movilización popular de los colectivos. Así que, a menos que todo el mundo se rinda, tampoco creo que eso vaya a suceder. Y lo que veríamos sería una masacre. Pero no hablo con nadie, dentro o fuera de Venezuela, que piense que Estados Unidos simplemente se retirará sin hacer algo con este enorme despliegue. Sí, exactamente. Porque si Trump se echa atrás, entonces no parece un tipo duro, que es lo único que le importa.